Francisco Estrada descubre, desarrolla, inventa, como le quieran llamar, la comunicación inalámbrica. Entre 1882 y 1886, 10 años antes que Marconi, hablando en términos de patentes. Y esto pues, luego resulta un poco como curioso o no creíble, etcétera, ¿no? Pero es parte de nuestra cultura del olvido y de segregación que es muy común en nuestro medio. Y es un tema en el cual la sociedad potosina y la mexicana está en deuda con este personaje, que aquí está representado. Antes, si vieron algunos videos que hay por ahí, son cosas que se han producido para hacer en el Laboratorio de Comunicación e Información Científica, que está ligado con televisión universitaria, para hacer difusión de la ciencia potosina, acontecimientos de primacía mundial, entre los cuales está esta cuestión, la comunicación inalámbrica. Entonces lo vamos a abordar, repito, de una manera sumamente general, dando la información de contexto. Y una característica que va a tener es que a través de algunas fotografías queremos transportarlos más o menos a aquella época. Estamos hablando del último cuarto del siglo XIX, donde van a aparecer imágenes de la ciudad, y eso es importante porque podemos constatarlo y compararlo con la situación actual que tiene la ciudad. Y entonces el detrimento que tiene nuestra ciudad, y lo pueden ver ahorita con el relajo que tienen en el centro, o decisiones como de repente vamos a poner unos postes, la cuestión de la procesión, entonces uno pregunta, bueno, pues ¿dónde está la gente especialista? ¿Dónde está la gente que tiene que ver esas cuestiones de cuidar nuestro entorno histórico de la ciudad? Independientemente si es válido o no es válido, ¿verdad? Esas son las cuestiones. Entonces hacer esos contrastes entre las imágenes que van a ver aquí de la ciudad en aquella época con esta, nos explica mucho por qué el trabajo de Estrada es una de las cuestiones pendientes de rescate y de reconocimiento, o que está en el olvido por los propios potosinos. Nosotros no somos los culpables, nuestras entidades culturales, educativas, tendrían que estar poniendo cartas en el asunto. Bueno, ese es a grandes rasgos. Y voy a empezar con dos noticias que se publicitaron mucho hace una semana, más o menos, bueno, aquí está, alrededor del 14 de febrero. Hecho por gente que está interesada en la historia, y entonces hay efemérides, y dentro de las efemérides se menciona esta que aparece aquí, que ustedes pueden leer. Así apareció, la estoy copiando tal cual, 14 de febrero, 1910, primera comunicación de larga distancia, San Luis Potosí, México. Perfecto, se publicita como tal. Cuestión, incorrecto. Eso no es correcto. Eso fue cuando empezaron las compañías telefónicas, la compañía telefónica mexicana, y entonces sí se estableció esa comunicación, pero no fue la primera. La primera, y como lo vamos a ver más adelante, fue en 1882 y fue uno de los desarrollos de Francisco Estrada. La comunicación más larga lograda a nivel mundial. Estamos hablando de 1882, el teléfono se patenta en el 76. Y ahí también hay mucha discusión en torno al desarrollo de esa patente, como vamos a ver ahorita. Y para 1882 Estrada ya tenía comunicado,
San Luis Potosí, México, específicamente la torre de la universidad, uno de los torreones donde estaba el observatorio meteorológico y estaba conectado con el observatorio central. Se mandaban datos a través del teléfono y él logró esa comunicación en 1882. Por aquella época, Edison también estaba trabajando en comunicar Nueva York. ¿Y cómo se llama la que está ahí cerquita? De Nueva York, la ciudad esa que está pegada, New Jersey. A mucho menos distancia, cosa que no estoy seguro si logró o no. Bueno, y aquí aparecen parte de nuestro acervo que tenemos en resguardo. Estos son teléfonos de la casa Breguet francesa, un transmisor y un receptor, y estas que parecen mecates, adentro están los cables con los que se conectaba, ¿no? Estos eran instrumentos de uso muy común aquí en San Luis Potosí. Germán Gedovius, el pintor, y su papá establecieron gestiones para tener comunicadas las oficinas del ayuntamiento y de otras, y Estrada se encargaba de esas cuestiones. San Luis Potosí en ese sentido estaba a la vanguardia. Otra publicidad, yo soy anti-laberinto, así es que no estoy haciéndole promoción al laberinto, pero estoy tomando esta porque ahorita está esta exposición, Nikola Tesla, muy publicitada. Y como Nikola Tesla ahora es el representativo de esta onda, nueva onda, que ahora los chavos se trata de identificar con Tesla y reivindicar Tesla, que si era mejor que el Edison y que abusó de él técnicamente, etcétera. Entonces hay mucha gente que entra en esa dinámica. Y otra vez, ¿dónde queda Estrada? Y lo podemos ver aquí dentro del programa que tienen mañana. Hay una sesión que le llaman Tesla, Edison o Marconi. ¿Quién fue el verdadero genio? Bueno, van a tratar de eso. Estrada no está ahí, pero si lo quisiéramos incorporar, no vamos a hacer comparaciones, simplemente estaba al nivel de ellos técnicamente, vamos a ponerlo en esa cuestión. Ya si me preguntan a mí, pues entonces entro yo lo coloco más arriba porque tenía una preparación en física importante y no con cualquiera. Y vamos a poner un caso de cuestiones de arbitraje técnico internacional y a propósito del teléfono. Este es un boletín muy conocido en todo el medio de información científica. Este fue en el 2002, ahorita ya vamos en el número 1446 por ahí. Pero a lo que vamos ahí en ese boletín es que hacemos recopilación de notas relacionadas con la ciencia, y aquí tienen una, no sé si alcancen a ver, aquí el encabezado dice: aceptan que Bell no inventó el teléfono. Entonces viene una cuestión, ¿por qué? Porque había una disputa con Meucci, que él estaba en ese momento, es un italiano, pero estaba en Cuba en aquel momento, estamos hablando de 1875 por ahí, y él, dentro de sus experimentos, también patentó casi en cuestión de horas de diferencia el teléfono. Y entonces durante mucho tiempo, tanto tiempo como 1876 hasta el 2002, los libros y la historia oficial decían Bell es el inventor del teléfono, pero a través del Museo Garibaldi Meucci y el Consejo de Estados Unidos ya le reconoce a Meucci la invención, y los libros deben de tener que Meucci es el inventor del teléfono. Entonces, es cuestión de registro de patentes, básicamente. Ellos trabajaron de manera independiente y trabajaron, pero esto sí fue logrado, ¿no? Bueno, aquí salen otras notas. Pues este está relacionado porque los teléfonos celulares en la actualidad es una consecuencia del desarrollo y descubrimiento de Francisco Estrada. La comunicación inalámbrica, justo, esa es una de sus aplicaciones. Bueno, aquí en esta nota hablaba así del cáncer o no. Es para que los diputados no tengan
preocupación. Y entonces nos vamos a remontar al San Luis Potosí de el último cuarto del siglo XIX, donde la ciudad, pues básicamente era el centro. Bueno, no se le alcanza a notar bien, este es un mapa de Florencio Cabrera, de 1869. Prácticamente todo esto está despoblado y este es el centro. Y aquí va la corriente, ese era el San Luis. Los barrios eran barrios de indios más o menos retirados, etc. Todo era puro llano. Y entonces la ciudad se enmarcaba en lo que actualmente pues, es el centro histórico. Ese es el San Luis de aquella época. ¿Por qué? Porque es importante ubicarlo contextualmente en la cuestión de desarrollo tecnológico y de urbano. El desarrollo urbano va asociado con el desarrollo tecnológico de una sociedad. Y ese es el San Luis. Bueno, este es de un poquito después, pero las imágenes están tomadas del grupo de imágenes históricas de San Luis Potosí, que tienen en el Face. Ellos acostumbran subir fotografía antigua y dar datos, etcétera. Nosotros solemos tomar, por ejemplo, de ahí algunas imágenes porque es un acervo interesante. Si no la conocen, vale la pena que le echen un ojo. Y este es el San Luis, el Mike. Y pueden ubicar, debe ser la Plaza de Armas, estos de los tranvías. Y si se fijan para allá, que sería para acá, por la de Carranza, el paisaje es completamente diferente al actual. Y pues ya le pueden ya vayan haciendo comparaciones. El tipo de pavimento contrasta con la actualidad. El avance tecnológico, ahí no lo apreciamos, no lo apreciamos. El urbanismo aquí, el usar piedras, etcétera, tenía que ver con las cuestiones de el recopilar el agua, el que sea permeable, etcétera. En la actualidad, eso podrá ser piedra o lo que sea, pero dista mucho de tener una cuestión de poder capturar el agua y que antes corría por la corriente. Pero vamos a situar a Estrada. ¿Cuál fue el papel de Estrada? ¿Cuál era la preparación de Estrada y por qué fue capaz de hacer todo lo que hizo? Pues él era farmacéutico, estudió en la Escuela Nacional de Medicina con este señor, Ladislao de la Pascua, profesor de física del siglo XIX, de todos los médicos. Los médicos tenían que estudiar física y no era física para médicos, era física. Que a ellos les servía para sus cuestiones de fisiología y otras cosas de los huesos y todo eso, lo que tenía que manejar. Y Ladislao de la Pascua hizo un libro que se llama Introducción al Estudio de la Física, y con él estudió Estrada en la década de los 50 del siglo XIX. Entre otros, aparte del libro de Ladislao, este es uno de los que llevó el curso de, ¿cómo se me olvidan los nombres? Dreguet, curso de física. Está así porque es una fotografía de una de las exposiciones que pusimos sobre Estrada, sobre la cuestión de la él desarrolló el alumbrado eléctrico en México y fue el primer alumbrado en todo el continente americano, en 1877. Por ahí traigo unos libros donde se recoge esa información. Hicimos esa exposición y entonces pusimos uno de los libros en los que estudió Estrada. Pero resulta que esos cursos tenían ayudantes, y uno de los ayudantes de Ladislao de la Pascua era este cuate, Gavino Barreda, médico, que también estudió para química y luego estudió medicina y luego se fue a París, se especializó ahí en cuestiones de medicina y estudió filosofía con Augusto Comte y es el introductor del positivismo en México. Y entonces Gavino Barrera, cuando regresa en la década de los 50, se encarga de la ayudantía del curso de física y entonces tiene que interaccionar con esos alumnos. Entonces es muy claro que interaccionó con Francisco Estrada,
él como ayudante del curso, pues entonces siguió algunos lineamientos de la doctrina de Augusto Comte, el positivismo, que ahora es muy criticado, pero en aquel momento le daba apertura al desarrollo científico como base, como puntal del desarrollo social. El positivismo se basaba mucho en la instalación de un método científico, pero asociado a las cuestiones humanistas. O sea, había algo de racionalismo. A veces rayaba también en el idealismo, etcétera, pero su cuestión importante era esta cuestión científica. Y se instaló, y él pues, fue uno de sus promotores, a tal grado que bueno, aquí hay cuáles son las bases filosóficas del positivismo. Tenía que ver con libertad, orden y progreso. La libertad formaba parte de la corriente liberal. El orden en aquella época era una cuestión muy agitada, las revueltas sucedían a diario, había mucha violencia, levantamientos, alzamientos, pronunciamientos, como se les decía, y San Luis Potosí era uno de los puntos centrales donde sucedían cualquier situación de inconformidad en el país. Por lo regular luego nacía aquí, había levantamientos, la ciudad estaba agitada, en fin. Y entonces la cuestión de orden era uno de los puntales importantes, que cuando se reinstala la República, al vencer al Segundo Imperio en 1867, pues entonces pues se trabajó para que ya hubiera paz en el país, y esto se asocia digamos, el arribo al poder de Porfirio Díaz. Entonces, a veces el positivismo también tuvo una parte política que fue utilizada por una de las corrientes que después se llamaron los científicos del positivismo, y que ellos fueron los que impulsaron. O sea, Porfirio no fue el que dijo, yo voy aquí, me trepo y me asiento en el poder, sino que ellos prácticamente lo eligieron y lo impulsaron y lo impusieron a que estableciera el orden. Era el que garantizaba la posibilidad de tener orden en el país. Después ya derivó en otras cuestiones que tienen que ver con la historia política nacional, pero su planteamiento era eso. Y cuando salen los franceses, cuando se vence a Maximiliano, Gavino Barreda pronuncia un discurso en Guanajuato, y Benito Juárez lo invita inmediatamente a incorporarse, a hacerse cargo del proyecto educativo del país, que ya estaba en ciernes, ¿no? Y entonces se instala el positivismo, una acción sumamente importante en el país. Entonces la base era la ciencia, pero sin desligarse del humanismo. Entonces la literatura, el arte también estaba asociada. Por eso se llaman institutos científicos y literarios, aunque eso viene desde el 27, pero básicamente todos los institutos empezaron a llamar de esa forma. Era un principio como decir, estas son las bases del positivismo, y en San Luis Potosí inicia una corriente importante. No solo estaban los trabajos de Cabrera y de Estrada en plena intervención francesa, sino que al terminar, uno de los niños héroes, Tomás de Cuéllar, fue de los que no se aventó, entonces él sobrevivió. Pero Tomás de Cuéllar era literato y vino a San Luis a impulsar esta publicación, la Ilustración Potosina. En 1867 él ya estaba aquí. En 1869 sale a la luz pública la Ilustración Potosina, que era una revista de literatura, aquí está, seminario de literatura, poesías, novelas, noticias, descubrimientos, variedades, modas, avisos. Una revista general donde la ciencia tenía lugar. Él estuvo un tiempo y después se lo lleva nuevamente el gobierno de Benito Juárez a colaborar con el programa educativo nacional. Y mientras Estrada, en esa época, trabajaba en San Luis, abriéndose paso, manteniéndose como farmacéutico, de algo tenía que vivir, de la física, ¿no? Entonces luego, aquí por esta calle de Madero tenía que se llamaba de San Antonio, tenía su botica y su labor, que nosotros decimos que era justo aquí.
Este era un laboratorio de farmacia y de física de Francisco Estrada, aquí hizo experimentos, etcétera. Y bueno, esto es parte de la caracterización. Y trabajó en toda la década de los 60 haciendo desarrollos sumamente importantes y que están documentados a nivel hemerográfico. Y bueno, ahí está Estrada, logramos tomar esa foto. Esa es parte de la representación. Con algunos de nuestros aparatos del museo. No vamos a hablar de todo, la obra de Estrada es vasta, nada más mencionamos algunos acontecimientos en la década de los 70 relacionados con el descubrimiento de la comunicación inalámbrica, por mencionar algunos. Si quisiéramos hacer una lista, iríamos en los 50, fácil, y no terminamos, así de productivo era en la cuestión práctica. Y ahorita explico cuál es su relación con el positivismo de Barreda y por qué trabajaba de esa forma y por qué después no funcionó el asunto. Él desarrolló un telégrafo impresor. Entonces aquí en San Luis había un telégrafo impresor de invención de Estrada, donde pues, no había que saber nada de telegrafía, simplemente llegaba la señal y ahí esperaba uno que imprimiera. Máquinas de escribir estaban en desarrollo en ese momento, entonces se escribía y ahí está ya la nota. Fue en 1877, hizo un piano eléctrico, trabajó en medicina, contribuyó al esclarecimiento del vector del cólera, entre muchas otras cosas que se pueden ir viendo, ¿no? Pero bueno, Estrada y la luz de arco, que era uno de los videos que estaba hace rato, fue el que iluminó el primer edificio en todo el continente americano, 1877, de eso hay material aquí, que no hay muchos, pero repartimos ahí entre, ahorita vemos cómo, si hacen alguna pregunta a lo mejor se les da, y a los que estaban antes, aquí hay algunos libritos, y la comunicación telefónica, que mencionamos hace rato, entre San Luis y México en 1882, y no el 14 de febrero, sino el 20 de enero. La mayor lograda en ese momento a nivel mundial. Los teléfonos de Estrada eran de los mejores porque dícese que se oía la voz muy clara, que eran muy versátiles, etc. Él hizo contribuciones interesantes allí. Y en 1882 tiene este. Y en 1882 patenta la comunicación inalámbrica. Igual que Marconi, no se llamaba comunicación inalámbrica, era un proceso de telegrafía sin hilos o comunicar trenes en movimiento, porque el ferrocarril, el gran desarrollo tecnológico de aquel momento, pues era el que estaba en auge, y entonces la tecnología asociada en términos de comunicaciones al ferrocarril, que era el telégrafo, pues requería desarrollos técnicos adecuados. Y entonces, si va el ferrocarril, había comunicación entre estación y estación, ahí va el tren, etcétera. Pero, ¿qué sucede si me quiero comunicar con el tren que está en movimiento, ¿no? Ni modo que el cable así como ahí vaya volando, ¿no? Ese era el asunto. Eso lo resolvió Estrada y lo patentó en 1866. Ahorita decimos por qué no se conoce mucho. Y vamos a hacer ya un recorrido con fotografías mientras hablamos de parte del contexto en el que trabajó Estrada. Los lugares van a ser identificables, ¿no? Y vayan haciendo comparaciones. San Francisco, el jardín, ese está más o menos, es de lo que más se ha conservado. ¿Por qué está esta? Porque Estrada vivía en esta calle. Esta es más antigua, ¿verdad?, que la anterior. Vivía en esa calle, Tercer Orden, Galeana. Es la calle del Tercer Orden. El convento de San Francisco, este es el, no sé cómo se llama. No, es el... Sí, el que está a un lado de San Francisco. Y esta es la calle de Galeana, bueno, Tercer Orden. Bueno, esa del Espíritu Santo está por aquí, entonces ahí están los tranvías, los grandes carros que se
implementaron, es esa calle, por ahí vivía Estrada, y tenía que desplazarse, bueno, y en esa calle, él daba cátedra en el Instituto Científico. Por el 1867 el trabajo de Estrada ya era conocido y entonces el Instituto Científico lo invitó como catedrático de física y de química. Y él se encargó de la cátedra de física durante unos 15 años hasta que lo jubilaron. Lo invitaron amablemente a que se jubilara y mientras pues daba clases también en su casa. Tenía su farmacia y daba clases masivamente a todos los que querían estudiar física y matemáticas que andaban en la calle, ¿no? Entonces daba clases allí. Esta es una nota en el periódico de 1875. Y aquí viene, ¿no? Calle del Tercer Orden, número 3. Si va uno ahorita en esas calles, todavía se conservan en blanco el nombre de la calle y los números, hay algunos números. Entonces uno puede identificar en cuál de las casas vivió Estrada, entre otras donde también habitó con su padre que era médico. Y de ahí se tenía que trasladar al Instituto Científico, por toda la de Aldama, ¿no? Pero hay una cuestión, en la década de los 70, en los 60 no había problema, él gozaba de salud, pero a los 30 años les da ataxia locomotriz, entonces no puede mover. Si vieron el video ahí, en la representación que hizo se me olvida cómo se llama, pero es que ya le decimos Estrada, entonces batallaba para caminar, dolores intensos, estaba quedando prácticamente ciego, y esas eran sus condiciones de trabajo. Cuando sus amigos le preguntaban ¿cómo te encuentras?, se dice que la principal respuesta era mejor que mañana, y eso da mucha idea del grado de intenso sufrimiento físico en el cual hizo su trabajo, desde 1870 y tantos hasta 1905 que muere en la Ciudad de México, trabajando. Y así trabajaba, pues hacía lo que podía y sus estudiantes le ayudaban, él les daba indicaciones y entonces los estudiantes del Instituto Científico, que eran ingenieros o incluso iban para leyes, porque tenían que llevar física, y para medicina y otras carreras que ya estaban instaladas en 1877, le ayudaban en su cátedra, que impartía en el Instituto Científico y que antes de esa época trabajaba por aquí. Y entonces los alumnos le ayudaban, incluso a trasladarse, porque no era complicado que manejara, que caminara de ahí a allá. Entonces lo llevaban en un carrito, entonces lo llevaban de la calle del Tercer Orden hasta la universidad, y cuando llegaba ahí, sus alumnos bajaban y lo llevaban cargado hasta el segundo piso, porque su cátedra se encuentra en lo que actualmente es la rectoría. Y ahorita vamos a ver que justo ahí, cuando había un ambiente de trabajo intelectual, pudo desarrollar los primeros experimentos de telegrafía sin hilos desde 1882. Aquí hay imágenes de la universidad, principios del siglo XX. Otro de los recorridos que hacía era esta calle, ya la identifican, ¿no? Esta es la Caja Real de la Universidad, Centro Cultural, y esta es la de Madero. Nosotros estamos aquí, al fondo. Entonces, esta calle también la recorrí. Aquí pueden ver más o menos cómo estaba, casi igual que ahora. Las iluminaciones de arcos. No hay cables, así, bueno. Unas eran todavía de gas, pero ya había iluminación eléctrica. San Luis fue la primera ciudad. Y es aquí atrás, al final. ¿Por qué lo mencionamos? Porque aquí tenía su lugar de trabajo, su segundo lugar de trabajo, aparte del edificio central,
que es esta zona, pues esta zona donde estamos ahorita nosotros es aquí. Y esto que está aquí era un mercado donde está la cancha y esta es la corriente, y este es el puente. Aquí, bueno, así es, más o menos así estaba, a principios del 20. Se alcanza a ver, para allá no hay nada. Para allá no hay nada. Y entonces en esa época se publicitaban sus trabajos a través de la prensa especializada. Esta es una revista que es El Mundo Científico y sus notas eran de ciencia, pero no nomás de ciencia, acuérdense que era la corriente del positivismo, había literatura, etcétera. Y aquí se habla del telégrafo impresor mexicano. Y Benigno Arriaga, hijo de Ponciano Arriaga, íntimo amigo que fue diputado, íntimo amigo de Francisco Estrada, hizo la crónica donde pues registraba en qué consistía el telégrafo impresor, que le llamaban telégrafo impresor mexicano. Y entra en escena Marconi. Aquí está, un joven. 1874, Marconi estaba naciendo cuando Estrada estaba en pleno desarrollo a pesar de su enfermedad. Por eso se menciona a esa década y esas contribuciones, porque fue una de las épocas más intensas de trabajo de Estrada y que dio las bases para el desarrollo de la comunicación inalámbrica. A Marconi le entregan el Premio Nobel de Física por ese desarrollo. Y entonces hay que equipararlo. Si Estrada lo descubrió antes y hay registros fidedignos, entonces se nos fue un premio Nobel. Y la universidad no menciona nada de esas cosas, a pesar de que nosotros nos cansamos de hacer promoción, porque pueden sonar fantasiosos, que uno diga que aquí se hacían la comunicación inalámbrica, el desarrollo de la comunicación inalámbrica. En 1896 hizo la patente, 10 años después que Estrada. Y ahorita viene un poco de la historia. Estamos hablando del trabajo fuerte de Estrada a finales de los 70 del siglo XIX, principios de los 80. Las bases teóricas, experimentales, para poder desarrollar la comunicación inalámbrica a nivel mundial, se empezó a dar en esa época. Apenas, bueno, en 1860 y tantos, Maxwell ya había establecido su teoría electromagnética, pero en 1881 Hertz, hasta 1881, desarrolló un sistema donde se pudo producir y detectar ondas electromagnéticas con altos voltajes, descargas de altos voltajes, altas frecuencias, en fin. 1881, justo en esa época, Estrada ya estaba haciendo esos experimentos. Esos experimentos que hizo Hertz ya se estaban haciendo aquí en San Luis. Aquí, posiblemente, y en el edificio central. En 1891, nuestro amigo Tesla, ahorita muy famoso, desarrolla su bobina, que es muy conocida. 1891, descargas de alto voltaje, y entonces emisión de ondas electromagnéticas, en fin. Y en 1892, Kroc propone teóricamente las bases de la telegrafía sin hilos, 10 años después de que prácticamente Estrada ya lo había logrado. En 1894, Loge, un inglés, desarrolla el primer sistema de comunicación inalámbrica, antes que Marconi, a nivel laboratorio. Entonces se comunicaba de la esquina aquí, o luego a 100 kilómetros. Eran desarrollos muy primitivos, si se quiere decir, si lo queremos poner. Y en la misma época, Marconi entra en acción y construye los aparatos descritos por Hertz. O sea, él lee el trabajo de Hertz, de esa producción, y entonces construye los aparatos y empieza a experimentar.
En 1895 ya los prueba y logró enviar señales hasta 2 kilómetros, muy superior a lo que hizo Crookes, y para 1896 se presenta en las oficinas de patente y patenta no comunicación telegráfica sin hilos, o sea, sistema para comunicar, en fin, pero es la comunicación inalámbrica. 1896 y 10 años después le entregan el premio Nobel. Los premios Nobel se empiezan a entregar desde 1900. Y nos regresamos a San Luis. Sí, identificado, ¿no? Último cuarto del siglo XIX esto. En esta que se empezó a construir adelantándose al centenario de la Independencia, aquí ya había lámparas de iluminación, pero la catedral no tenía, nomás tenía una torre en aquella época. La plaza de armas de aquel entonces. San Luis empieza a desarrollarse como punto central de todo el desarrollo tecnológico que el positivismo impulsó para lograr el progreso de México, que después se le asocia, que fue Porfirio Díaz, etcétera, pero eran todos estos intelectuales, filósofos que impulsaron el desarrollo educativo del país, entre ellos Gavino Barrera, y entonces hay que impulsar el progreso. Su error es, ¿cómo impulsamos el progreso si apenas estamos preparando a nuestros cuadros? Porque después de las revueltas, y mientras se establece el orden, nuestros niños van a tardar en formarse, los jóvenes que se han formado les falta, aunque ya se sabía de los trabajos de Estrada, pero era un trabajo aislado en todo el país. Y entonces, ¿cómo establecer el progreso? ¿Con los gringos? No, es Barrera y todos los demás dicen, no podemos depender tecnológicamente ni industrialmente de los Estados Unidos, nos comen. ¿Cómo impulsamos el progreso? Mientras se preparan los cuadros, vamos a abrirle la entrada a la burguesía europea. Entonces viene el ferrocarril, vienen a hacerse cargo del telégrafo, etcétera, y eso propició que los desarrollos nacionales, estamos en 1800 o en el 2016, que los desarrollos nacionales no se den, a pesar del intenso número de patentes que había en aquel entonces, promovidas muchas desde aquí de San Luis Potosí. En la actualidad una de las cosas pendientes en nuestras universidades es impulsar patentes. Son escasas, se pueden contar con los dedos de la mano incluso. En el siglo XIX había más que en la actualidad, habría que mencionarlo, porque como los investigadores o los tecnólogos no vivían de la universidad más que a través de la cátedra, o sea, no había tiempos completos, pues, ellos nomás su cátedra, entonces tenían que tener sus laboratorios, y entonces, ¿cómo pensaban? Pues, tengo que comercializar mis cosas, mi conocimiento, etcétera, ¿no? Era una cuestión. A nivel de primeras letras se desarrolló el método objetivo. El método objetivo es participación de los niños, moviendo las manos, a través de impulsar el pensamiento crítico, etcétera. En 1870 más o menos inicia el método objetivo, reemplazando al método lancasteriano, en el que estudió, por cierto, Francisco Estrada, y fue discípulo, siendo niño, de Pedro Vallejo, gran educador del sistema lancasteriano, que murió muy joven por cólera morbus. Y entonces tenía que desplazar a los alrededores de la universidad. Aquí ya nos pasamos, ahorita nos regresamos, porque ya nos pasamos del edificio central, ahí vamos. Este es Álvaro Obregón, el edificio Ipiña, principio de los 20, el tipo clásico de iluminación, y gran diferencia, ¿no? ¿Dónde está esta casa? Ahora es cosas de cristal ahí donde está lleno de carros, y bueno, ustedes saquen sus conclusiones. Ya la bicicleta y los carros, a principios del 20, eran comunes. Nos regresamos, ahí está, ¿no? De acá, nos regresamos para acá.
La Plaza Arista, luego se llamó Juárez, actual Fundadores. Taxis, caseta de taxis de carroza. Sitio de los Uber. El Uber, porque si lo hacían por los teléfonos de Estrada, pues entonces... Bueno, este era el ambiente citadino. Aquí se está construyendo Aldipiña, la plaza, la capilla de Loreto. Esa era la actual, lo que es la actual Plaza de Fundadores. Pues no sé, cada quien tendrá sus gustos, pero ojalá y estuviera así, pero al estilo moderno de preservación. Bueno, ese era el ambiente, ¿no? Esta es más antigua, aquí están hasta todavía ahí en reparación, yo creo. Y aquí está el edificio central. Originalmente esto iba a tener cúpulas y nunca las construyeron, quedó así plano. El edificio central, bueno, al menos se ha conservado, ¿no? Bueno, pero esto era para hablar de Estrada, pero bueno, vamos a hacer. Este era su ambiente. La Plaza Arista, Plaza Juárez, ¿no? Era la construcción esta era una callecita, hasta acá llegaba el hotel Nichols, ¿no? Algo así, y ese era de atrás. Bueno, aquí ya hay carros. Ese era el paisaje. Realmente debemos hacer esa comparación, porque si yo destruyo mi entorno histórico, pues material, pues el inmaterial o el cultural, pues más fácil, simplemente lo olvido, ¿no? Esa es la intención de poner estas fotografías como punto de reflexión, cosa que no sucede en otro lado. Y ya situémonos en la visión de Estrada trabajando en el edificio central. Más o menos es desde la azotea, ¿no? Del edificio central, ahí donde está uno de los torreones, cerca de los torreones, pero abajito está la rectoría, que era el laboratorio, el gabinete de física, donde trabajaba Estrada, y donde en 1892 hicieron los primeros experimentos, así como los que hizo Lodge, el inglés, que transmitía desde donde está ahorita Fermín Villar hasta donde está la secretaria. Hacían las transmisiones sus alumnos de esos arreglos que por desgracia, las memorias de Estrada, donde registraban todos y que no podemos avanzar mientras no las tengamos, porque no podemos hacer arqueología instrumental, pues estamos ansiosos de que le muevan por ahí en la universidad a ver si aparece, ¿no? Porque son claves, porque con esas es el documento técnico más importante para poder irse a hacer arbitrajes internacionales y se le reconozca a Estrada la invención a nivel mundial de la telegrafía sin hilos. Pero hay que hacer eso, pero mientras no encontremos las memorias, todo queda en una cuestión de reconstrucción a través de suposiciones, si lo queremos ver así. Y esta era la visión. Bueno, todo esto ya desapareció, ¿verdad? Aquí está el hotel. Era de carros antes, ¿no? No, Deus, ¿qué casa hacía eso? ¿La alemana? ¿Qué vendían? Deus, Deutz. Otra vez nuestras. Este aparatito de aquí, está mal la foto, la tomó el Moy, ¿sí? Esa sí le echamos la culpa. No, es que estaba en una vitrina en nuestra exposición. Este es uno de los teléfonos y se conectaba aquí. Este es un tubito de carbón que oscila y se conoce como micrófonos de Hughes. Es para amplificar la señal eléctrica. Y de aquí salen las conexiones para el otro teléfono receptor y entonces poder escucharlo. Y creemos que es uno de los
construcciones de Estrada, un aparato de Estrada. ¿Qué sucede con los aparatos de Estrada? Pues igual que sus cosas, desaparecidas, pero por ahí luego deben de andar, pero luego como eran alambritas y eso es lo más fácil que va a ser muy complicado encontrarlas. Lo que hemos encontrado fue esta máquina de Estrada, es esta cajita. Como saben que a nosotros nos interesa lo de Estrada, pues nos la vinieron a vender. Caro o barata, pues nomás imagínense. ¿Y qué tiene adentro la caja? Bueno, era una especie de batería, etcétera, pero está incompleta, no tiene nada, pues. Nada, la cuestión como vestigio, y lo que sí tiene es esta instrucción escrita de puño y letra de Estrada, que ya estaba deteriorada, ¿no? Hay que arreglarla, etcétera. Aquí está la firma de Estrada, y aquí explica, es el manual de operaciones. Entonces usted lo abre y esto está aquí en la caja, y entonces una batería, era parte de sus desarrollos. Esta maquinita. Jardín Juárez, que antes se llamaba Arista, pues ahí está Juárez. Uno de los primeros faros, bueno, de iluminación que se instaló posteriormente y que era la atracción de los potosinos, ir a ver esa lucesota que en las noches les alumbraba su entorno. El edificio central es una de las fotos ahí interesantes. ¿Qué tiene que no se vea el edificio central? Digo, hay que ver Zacatecas, cómo no están expuestos los edificios así a nivel monumental, pero cuando llega uno y los descubre, no sé, sus cuestiones que tenía que ver con el desarrollo arquitectónico que se impulsaba, ¿no? Esta es otra vista de la plaza. Esta ya es más moderna, la plaza se empezaba a transformar, aquí está el hotel, aquí está la calle, pero todavía pues, conservaba parte del asunto. En ese entorno trabajó Estrada, en ese ambiente citadino, muy inspirador, bueno, puede considerar muy inspirador porque con todas las penurias que pasó Estrada, tanto económicas como físicas, pues era un ambiente de trabajo adecuado, donde el espíritu científico tenía cabida. Todavía no existían este tipo de recintos donde uno puede inspirarse, entonces se requiere otro tipo de inspiraciones. Aquí está la publicación de una lista de privilegios concedidos en 1886 por el gobierno mexicano. Y en el número 9574 del 12 de junio de 1886 se le concede el privilegio exclusivo a Francisco Javier Estrada para un sistema para comunicar un tren de ferrocarril de movimiento con las oficinas telegráficas. Después de caerse con sus 20 pesos, ¿por cuánto tiempo se lo dieron? No dice, ¿verdad? 10 años. 10 años. 10 años. ¿Cuándo patentó Marconi? ¿No? Hagamos suposiciones. ¿Cuándo patentó Marconi? Porque sucede algo. Si uno revisa los periódicos de la historia no registrada de Tomás Alva Edison, en 1886, en estas fechas, llega una nota al estandarte donde dice Francisco Javier Estrada, Tomás Alva Edison, que nació incluso el mismo día 10 de febrero, nada más que 10 años después que Estrada, está trabajando en desarrollar un sistema para comunicar trenes en movimiento, publicitado en el estandarte. No tengo la nota, pero es fácilmente consultable. Y una de las cuestiones del genio de Edison es que si uno revisa todos los desarrollos de Edison, los empezaba alrededor de un mes después
que los registrados por Estrada. Y eso es muy fácil de hacer ese ejercicio. Digo, no estamos diciendo que... ¿verdad? Pero ahí están las ideas. Y es muy fácil seguir esa... Incluso hay un mito que se desarrolló a principios del siglo XX, donde se dice, Edison le fallaba el oído, a Estrada a la vista por su enfermedad de ataxia locomotriz, y se encontraron en el Palacio de Gobierno de Zacatecas, uno presentando sus proyectos, Estrada, y otro arreglando sus papeles, que porque dice que nació en Sombrerete, Zacatecas, y hay cosas registradas, hasta tenían piedras. Es un mito que se desarrolló, y entonces establecían comunicación, y entonces mientras Edison, más joven, le ayudaba a Estrada a caminar, paraba oído con lo poco que podía oír, y Estrada le platicaba todos sus proyectos, y entonces se estableció, pero aparte, más allá de ese mito, trabajos interesantes, pues aquí hay trabajos para los historiadores, pero como que no les convence. Se puede realizar esa investigación, qué sucede con el trabajo de Edison comparado con el de Estrada en términos de fechas, tipos de desarrollos, etcétera. La luz de arco la desarrolla Estrada aquí en 1877 y Edison la patenta, su lámpara incandescente, 2 años después, más o menos, en el 79, 80, y empieza a trabajar desarrollando sistemas de iluminación, generar la electricidad, transmitirla, etcétera, comercialmente. Estrada no lo podía hacer. ¿Por qué? Estados Unidos ya tenía su proceso de desarrollo industrial, entonces Edison era muy hábil, que encontraba muy fácilmente patrocinadores, entró rápidamente al comercio de sus patentes, mientras que Estrada tenía las patentes, pero y luego estamos en el sistema positivista, pero el sistema positivista que está compitiendo con Estados Unidos, tratando de establecer un muro protector, lo equivalente a Trump ahora, pero tecnológico. ¿Cómo compito con Estados Unidos? Entonces promueve a nivel político la burguesía mexicana a través de impulsar la burguesía europea, y entonces Estrada, que tiene todos los desarrollos, llegan las compañías, llegan los burgueses europeos y le dicen, pues no, sí, pero no nos interesa. Digo, nosotros traemos nuestras cosas, traemos nuestros propios sistemas, se los estamos vendiendo al gobierno, etcétera. Y entonces el desarrollo industrial mexicano se basó en impulsar a la burguesía europea a costa del talento mexicano. A pesar de que Barrera conocía muy bien a Estrada y que sus trabajos eran muy conocidos, pero entonces el gobierno mexicano prácticamente se encargó de empezar a relegar el trabajo de Estrada. Porque en 1890 y tantos, cuando antes de que Marconi empezaran a llegar aquí la información, la comunicación inalámbrica, Estrada pone a disposición del gobierno de la Ciudad de México, en la Ciudad de México antes no sé cómo era, un proyecto para sanear la ciudad usando sus máquinas eléctricas. Y entonces él plantea el proyecto de saneamiento de la Ciudad de México, se arma todo un relajo, y una de las argumentos de Estrada es que para atacar ese problema no necesitaban pagar derechos de tecnología, porque él estaba haciendo uso de sus patentes, que no eran pocas, en 1890 y tantos. Respuesta, ni siquiera lo invitaron a la exposición de electricidad, ya ni siquiera la que se hizo en París, sino la que se hizo en México, en el colegio de minería, en la Escuela Nacional Preparatoria, que es uno de los puntales educativos de desarrollo del positivismo en 1868, dirigido por Gavino Barrera. Y en 1892, en uno de los periódicos, entre sus rollos
tecnológicos que planteaba para el saneamiento de la Ciudad de México, en algún momento Estrada escribe esto, en sus rollos. Ahí lo pueden leer. Y eso le refleja todo. Desde ahora te anuncio que no ha de faltar algún sabio que pretende echar por tierra el fruto de los afanes que me han dejado sin poder ver la luz en todos los sentidos, la luz de sus desarrollos tecnológicos y su gran problema físico. Pero esta es la recompensa que se nos espera aquí, donde nos humillamos admirando lo extranjero y despreciando la obra de nuestros hermanos. Pregunta: ¿qué tanto ha cambiado desde 1870 y tantos a la fecha? Y yo también lo creo, en parte, ¿no? Ese es el asunto. Y es un eventualmente nos vamos a meter a ver bien ya los detalles técnicos en su momento, si encontramos las memorias de Estrada, pero pues ya no aventarse a hacer arbitraje internacional, sino reconocimiento social e institucional a la labor no solo de Estrada, de toda una comunidad de intelectuales que convirtieron a San Luis Potosí y a México en importantes polos de desarrollos intelectuales que marcaron las grandes inconformidades sociales que después dieron origen al México moderno. La Revolución Mexicana se gesta en San Luis Potosí, y no porque Madero firmó, sino el Partido Liberal, los liberales potosinos que se crearon en este ambiente, fueron los que impulsaron, fueron los precursores intelectuales de la Revolución Mexicana, y la Constitución de 1917 se plantea en sus registros algunos de los triunfos de ese grupo de intelectuales. Que no se lleven en la práctica es otro asunto. Y eso nació en San Luis. Los Flores Magón dependían mucho del grupo de liberales potosinos, que había profesores, médicos, etcétera. Uno puede revisar ahí el asunto. Aquí está, Fito ya se cambió acá, de aquí a la esquina, acá adelante, o los prefitos, ¿no? Sepa, porque... y ya para terminar, proceso de cambio. Aquí ya empieza. Miren. Todavía no, sí, ahí está la basura, todavía no pasa el camión. Esto ya debe ser en los 50, ¿no? Todavía está parte del hotel, pero como que ya lo están tirando. Lo de camas aún no se conserva. Bueno, la fotografía está bonita, pero ¿qué ondas? ¿Qué pasó? ¿No? Ahí está todavía el hotel. 3 fitos. 3 tianguis, la transformación de la ciudad. Respuesta: sí, a medias. Este es un periódico potosino, El Contemporáneo. Este es del septiembre 8 del 1897, cuando se hablaba mucho del desarrollo de Marconi. Se podía consultar en línea en el archivo de la UNAM, de la Hemeroteca Nacional, y no sé por qué, todo lo de San Luis lo quitaron. Entonces ya no podemos. Antes lo podíamos ver en línea, ahora si se quieren consultar, porque estos no están en San Luis, hay que invertirle a ir a consultar, pero aquí viene, bueno, aquí está bien. Empezaron las reacciones, los alumnos dijeron: ¿qué ondas? Pues si nosotros le ayudamos a Estrada, y aquí hay, y si uno lee que es interesante leerlo, yo ahí lo tengo, va a ser parte de las publicaciones que luego vamos a hacer. Uno de sus alumnos, un ingeniero, pues cuenta cómo le ayudaban a hacer los experimentos en el gabinete de física, porque Estrada ya batallaba para poder mover los aparatitos, entonces ellos le ayudaban, prácticamente eran sus lazarillos técnicos, pues.
Y desde entonces se empezaba a publicitar. Lo mismo que sucedió con el caso de MEUSI, nada más que el caso de MEUSI, desde aquella época estuvieron insistiendo, y ciento y tantos años después tuvieron eco. Y nosotros, sin insistir nada, pues, es un asunto que va a quedar como está quedando como una anécdota chispas, y hasta ahí. Lo primero que yo esperaría es que la universidad diga, aunque no lo desarrolló aquí, pero sí en sus oficinas, pues promocionarlo. Digo, hay todas las evidencias al respecto. Y con eso, pues, ahí terminamos este recorrido así muy cultural. Y pues espero que de repente que ya nosotros nos podamos meter más a hacer esta indagación técnica en algún momento. Si empieza a haber gente interesada, pues adelante acá, bienvenidos, ¿no? Para poder hacerlo. Aquí hay algunos como no está el Mike, porque el Mike los vende. Como no está el Mike, aquí también que íbamos, y ahí lo trae en el pecho. Entonces, aquí hay algunos libros que hablan no de esto, hablan de la electricidad. Específicamente el desarrollo de la electricidad. Aquí se habla del primer motor eléctrico a nivel mundial, desarrollado por Estrada, y cómo se iluminó la primera calle y el primer edificio en todo el continente americano. En Europa ya estaba, pero en el continente americano no. Y cuando presentamos estas cosas, luego los historiadores lo dicen, no, eso no puede ser porque Edison lo hizo después. Respuesta, entonces con eso también les dice todo, ¿verdad? Eso no es cierto, si Edison lo patentó después, pues no puede ser. Entonces, esa es nuestra, pues lo que decía ahí Estrada, ¿no? Entonces, no sé si tengan algún comentario o pregunta, y empiezan a levantar la mano, porque nada más hay algunos. Se los pueden llevar, digo, no está el Mike, así es que no se venden. Sobre el tema de las patentes, siempre me ha interesado a mí, pero ¿cómo las ves tú? ¿Nacieron? ¿En qué año? ¿Siempre patentaba, dónde patentaba? ¿A nivel mexicano? Sí, no, a nivel mexicano. El desarrollo de las patentes se hacían casi a nivel, pues ya como local, digamos, pero cuando venían los procesos de industrialización, en el país donde se querían industrializar venían y extendían su patente. Aquí en México, Edison hizo patentes, Marconi y todos ellos venían y también patentaban acá, decían. ¿No había organismo a nivel internacional? No, la gente de Michoacán trabajó en y está pendiente de platicar con ellos, porque ellos sí tienen un estudio muy bien de los privilegios y de todos los inventores mexicanos de aquella época y el desarrollo de las patentes, y sobre todo tienen información de cómo encontrar los documentos que entregaban para que les otorgaran la patente. Se llamaban privilegios por parte del gobierno mexicano. Y luego dicen, bueno, ¿por qué no publicaba si ya se publicaba en aquel entonces? Porque Estrada era el representativo de la línea práctica del positivismo. ¿Qué es? No, desarrollo tecnológico, que es, no, patentes. No existía el SNI, ni cosas por el estilo, entonces no, yo no publico. Publicaba a nivel local y hacía publicaciones en los periódicos políticos y en algunos científicos mandaban, incluso los del Observatorio Meteorológico Nacional, que tenían una revista, le decían, pues mándanos tus cosas para publicarlas aquí en esta revista más seria, ¿no? Pero Estrada no,
no iba por ese camino. Entonces no hay, sus registros quedaron muy limitados en su diario, que hay que encontrarlo, debe de andar en algún lugar, bueno, espero, porque luego... Había un divulgador que era, ¿cómo se llama? Ignacio María Bartolomé, Ajá. que tenía Mercurio Volante. Sí. Si había publicado algo de esto. No, pues, es cuestión de ir revisando sus cosas, pero como eso fue muy anterior, tiene otro tipo de publicaciones. Era 1776. Sí, Ya 100 años. sí, y luego Benito Díaz de Gamarra y Alzate, que eran filósofos que trabajaban aquí en San Miguel el Grande, bueno, San Miguel de Allende, pues, y donde se formó María Gorriño y Arduengo, que cumple 250 años, por cierto, y vamos a hacer actividades de filosofía, porque ahí es otra historia interesante de cómo la filosofía normaba los procesos educativos y cómo las discusiones para establecer los programas, etcétera, eran discusiones filosóficas. Ahora es lo último que hay. Yo implanto un programa y pues así está, y como Dios me da a entender, etcétera, y no hay disertación filosófica de cuáles son los objetivos, etcétera, ¿no? Si queremos llegar a la carrera número 100, pues en un mes la diseñamos. Digo, es una autocrítica que hay que hacer, es una autocrítica que hay que hacernos.